Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con el director nacional de aduanas, Julio Fernández. Director, en términos de lo que es este proyecto de unificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y Aduanas, ¿cuáles son las consideraciones principales que surgen desde el lado de aduanas? ¿Les parece que puede ser un proyecto interesante? Hay que ver cómo es la aplicación de este proyecto. ¿Qué análisis hacen hasta ahora sobre esto? Bueno, mi equipo se desmoralizó por completo al principio. O sea, gran parte del funcionariado sintió como un balde de agua fría porque justo estamos en un momento con todos estos logros. Nosotros tenemos como logo a un yaguareté. En las redes nuestras parecía el yaguareté fallecido, pero realmente yo creo que no debe pensarse de esa manera. Este es un proyecto diferente al que se intentó hacer en el pasado. En el pasado ya en mi gestión se intentó subordinar a la aduana a la SET. Eso jamás va a funcionar. Aduana no puede ser una institución de tercer nivel por el tema de la autonomía que requiere 5.000 operaciones diarias, 100 rotaciones por mes, más de 1.000 al año. Entonces no puede, digamos, estar dependiendo de ser de tercer nivel y esperar que 5 o 6 autoridades tomen decisiones hasta que la aduana se tome decisiones. Pero este es un proyecto diferente. Acá se habla de un modelo que funciona en otros países. Argentina, entiendo que Perú y otros países están, digamos, trabajando. Tienen sus ventajas. El compartir información va a ser clave. El comercio exterior, o sea, la introducción de mercaderías al país pasa por un proceso que finalmente tiene que terminar en pagos de impuestos internos, además de los impuestos al comercio exterior. Entonces, el compartir información es clave. Los equipos son muy interesantes. Ya hemos probado, yo he solicitado en muchas ocasiones durante todos estos 5 años apoyo a la SET para los controles, principalmente de los aeropuertos y operativos conjuntos, y han sido los operativos más exitosos que tuvimos cuando trabajamos en equipo. Entonces, hay equipos jurídicos que se pueden complementar, equipos tecnológicos que se pueden complementar, hay funcionarios y realmente información. Entonces, realmente puede funcionar. Lo que no va a funcionar es si es que el titular tiene la camiseta de una institución y no de la otra. Entonces eso va a considerarse como una especie de invasión a la otra en lugar de complementación. Con inteligencia emocional, con liderazgo, creo que puede ser un excelente. De hecho va a funcionar porque el modelo funciona, pero la transición va a ser más corta si es que se aplica inteligencia emocional, liderazgo y empatía entre los equipos. Entonces, creo que es un modelo que puede funcionar, está bastante bien articulado. Hay temas que hay que resolver. ¿Qué va a pasar con el tema del código aduanero? Hay muchos temas ahí que hay que evitar que colisionen. Veo como muy positivo que haya desaparecido el artículo de las multas. Las multas que se cobran en aduanas son exageradas en materia y, digamos, ya no funcionan en ninguna parte del mundo, ya genera incentivos perversos. Ahora, no puede eliminarse el premio o el incentivo a investigar ilícitos, porque entonces puede generar otro tipo de problemas. Eso no se puede eliminar por completo, pero así como estaba, yo lo intenté varias veces, hablé con varios parlamentarios, pero no sé por qué nunca tuvieron la iniciativa de eliminar eso, que es una aberración en materia del monto, pero no digamos, de la intención, que es motivar la búsqueda de ilícitos para que se cuiden también los que actúan de manera fraudulenta. Entonces, el modelo es bueno, está funcionando, pero hay que tener cuidado en que la aduana no pierda esa autonomía, porque hay otro tipo digamos, de operaciones. Al día hay que resolver cientos de casos, cientos de temas que finalmente pueden terminar incluso en la justicia cuando uno comete errores. En la época de la pandemia, la llegada de oxígeno, teníamos que tomar decisiones que a veces no estaban ni en la legislación. Y cuando llegaron las camas, estas famosas, digamos, al aeropuerto, los funcionarios cobraron impuestos, hicieron lo que pudieron y liberaron después porque había una explosión de enfermos y finalmente están imputados. Entonces hay que tener cuidado, y esa velocidad que se requiere no se puede perder. En ese sentido es lo único que a mí me preocupa. El resto yo creo que el modelo funciona y puede ser muy interesante. Ya tuvimos experiencias muy exitosas cuando trabajamos en equipo. Incluso para generar un índice de riesgo, nosotros como aduana necesitamos de los datos de la SET, ¿verdad? Y la SET necesita de los datos de la aduana para ver con cuánto está ingresando, para tomar decisiones.
Y puede ser un buen modelo, no es lo anterior, esta es una separación la C se separa de Hacienda, se une con otra institución y las dos están funcionando relativamente bien en este momento, muy bien yo diría, obviamente arrancamos con serios problemas y por supuesto que hay todavía varios temas que hay que resolver. Pero yo creo que puede ser muy positivo, hay que respetar nomás en este momento la transición, que sea suave y que realmente se trabaje en equipo y no que haya sido, no que se vea como una invasión de una institución a otra o el copamiento de una a otra. Pero pese a ese trabajo conjunto, director, que estuvo citando, en la operativa actual hay limitaciones todavía legales en términos de información, de compartir información, o cómo es, Hay la cuestión operativas operativa. legales, también hay que reconocer ciertos celos institucionales también, ¿verdad? Que eso se puede corregir con esta fusión. Hay, digamos, desconfianza también obviamente de la información que te van a dar y hay cuestiones legales también, efectivamente, cuestiones legales que impiden, pero además cada cual prioriza también obviamente su rol y cuando yo en este momento le puedo pedir a la SED que me envíe cantidad de gente, me dicen, ahora estamos en un operativo. No podemos en este momento, dije, discúlpame, no tenemos posibilidad. Y bueno, a veces uno necesita con urgencia y no puede resolver casos porque obviamente cada área busca cumplir con su rol. Entonces, eso se va a corregir con una buena planificación y con la fusión de ambas instituciones. Director, y en líneas generales, el tema de la unificación de aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación también daría parte al proceso de creación del Ministerio de Economía en Paraguay. En líneas generales, ¿le parece que esta institución podría ayudar justamente al desarrollo económico de nuestro país? Por supuesto que sí. Hasta ahora el ministro de Hacienda tiene que preocuparse de ser cajero. O sea, y obviamente hace el esfuerzo de cuidar cómo están funcionando las empresas públicas, porque también es el jefe del equipo económico, pero le distrae muchísimo este tema de lo que es, digamos, la recaudación. Creo que si se concentran, digamos, en evaluar reformas de corto, mediano y largo plazo, concentrando la atención digamos, en temas sustanciales para el país y dejar que una institución se encargue de la recaudación, creo que le va a dar bastante margen de maniobra para, digamos, ayudar mucho más al país. Más todavía con lo que está sonando, ya le confirmaron a Carlos Fernández Baldovino, una persona que tiene un PhD en Chicago. Entiendo que incluso su premio Nobel lo hizo su tesis lo hizo con un tutor que fue premio Nobel. Entonces, es una persona altamente calificada que puede aprovechar todo el potencial que tiene para, digamos, concentrarse en las grandes reformas del país. Y bueno, yo me imagino que lo que es recaudación debe distraer muchísimo el tiempo de un ministro, en este caso de Hacienda, pero si no tuviéramos un Ministerio de Economía, seguiría concentrado en eso. Lo que sí, director, ninguna de las instituciones, ni el Ministerio de Hacienda, ni aduanas, ni tributación, pueden parar en ningún momento de este proceso de unificación o de transformación. Es decir, hay que ver la forma en la que estas instituciones mantengan su ritmo de trabajo y no resentirlo en ese sentido, ¿verdad? Así es, no, esto es un tren que hay que repararlo, un tren que va a toda velocidad que hay que repararlo en funcionamiento. O sea, no se puede parar. Nosotros paramos cuando hay un solo día de feriado. Nos llama ya la presidencia y nos dicen, ¿cómo le va a afectar? Y 10 millones de dólares de pérdida. ¿Qué pasa si hacemos un feriado más? 10 millones de dólares de pérdida. Y después ya nos recuperas muchas veces porque si es que tiene que ver, por ejemplo, con productos que se revenden, es difícil ya recuperar después. Entonces, aduana para 1, 2, 3 días o 5 días o se frena por este tema y puede ser, digamos, de fuerte impacto el flujo de caja. Nosotros recaudamos y digamos, hasta la noche, tardecita, a veces se habilitan para cuando hay mercaderías que están todavía en proceso. Y al otro día, antes del mediodía, esos fondos están en las cuentas del Tesoro y sirven para el funcionamiento del país. Entonces, no podemos parar. Entonces, por eso digo, la transición tiene que ser lo más suave posible y por otro lado, con mucha inteligencia también para que en lugar de generar preocupación, como en este momento está generando para un sector, sea, digamos, una muy buena noticia de que en realidad hay una institución que se está potenciando. Director, en el caso de la Dirección Nacional de Aduanas, ¿se puede afirmar que se deja la casa en orden para el próximo gobierno? Totalmente. Nosotros hemos ahorrado muchísimos recursos con algunas medidas. Eso nos permitió comprar un escáner de Francia con ahorros propios. Eso nos permitió ser la primera institución en estar funcionando
en las obras corporativas que están ahí cerca de la bahía. Eso nos permitió hacer fuertes inversiones y, digamos, estar funcionando. Entonces, por otro lado, como hemos recuperado la confianza de la cooperación internacional, hay trabajos que están bien organizados con el Fondo Monetario, donde tenemos el plan previsto a largo plazo, cómo llegamos hasta hoy o hasta agosto, cuánto se ejecutó y cuánto queda. Lo mismo con el Banco Mundial, que han quedado proyectos muy interesantes. Lo mismo con COICA, que hay un plan milimétrico hasta diciembre del 2024. Lo mismo con USAID, lo mismo con otras organizaciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, COICA, ya dije Fondo Monetario, y hay otras con las que también estuvimos trabajando y también con equipos del sector privado. Entonces, y además los planes particulares nuestros que nos han permitido también tener una muy buena calificación con el MESIT. Hemos certificado, como decía, 76% de las aduanas con el ISO 9001 y hay un plan para llegar a la totalidad. De modo que se sabe cuánto se planificó, hay un plan hasta dónde llegamos y qué nos falta o qué le falta al país. Y tuvimos la bendición de que al lograr la confianza de la cooperación internacional, nos ha acompañado, por ejemplo, el exdirector nacional de aduanas de Brasil, que hoy es un alto funcionario del Banco Mundial. Nos acompañó el director nacional de aduanas, exdirector de España, un exdirector nacional de aduanas de Chile. O sea, vinieron a ayudarnos porque logramos que la cooperación internacional confíe en nosotros. Entonces, por eso digo, que queda una casa muy ordenada, con algunos temas que hay que resolver todavía, con algunos problemas que también son de largo plazo. Y hay temas que si hoy arrancamos van a tardar 2 años en concluirse. Hay temas que no hemos arrancado todavía. Hay algunos que arrancamos, pero falta mucho, que el tema del laboratorio que tiene que tener la aduana. Y hay otros temas que digamos que también faltan. El tema de la unidad canina, arrancamos, pero necesitamos aproximadamente 30 ejemplares de perros, digamos, especialistas en antidrogas, digamos, en control de drogas y de dinero también, y de explosivos. Entonces, hay muchos temas que hemos arrancado, pero que tienen que consolidarse en el mediano y largo plazo. Director, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Evidentemente tratamos cuestiones que nos parecen sumamente importantes y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto, con mucho gusto.